Buenas, ya he empezado a grabar. Buenas, Iván Prospector, de Espacio Sutil. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo también, aquí, Iván Domingo, de unplandivino.net. Pues nada, que hicimos una entrevista esta vez la vamos a hacer en audio nada más, para que nos enfoquemos. Ya va a ser más breve, a ver si hacemos una, que hoy no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No tienes mucho tiempo hoy para continuar. Un rato. Solo un ratillo actualizando y comentando y reuniendo unas cuantas cosas, que tuvimos una charla más larga hace unos meses donde nos presentaste una experiencia muy práctica y sobre todo nos centramos al final en una cosa muy concreta, que era este tema de los desencarnados, y los vamos a llamar así, ¿no? Sí, podemos llamarles así. Es Y muy... un proceso como de crecimiento que estabas haciendo hacia estas prácticas de conciencia, si podemos llamarlo. Y bueno, pues hay algunas actualizaciones que estaría bien que compartas, ¿no? Sí, Que van sí, a venir sí. bien si a alguien le gustó aquello, y además tiene mucho que ver con este cambio que ha dado gordo, porque hay uno de los temas principales, que es el tema de los desencarnados en esto de Miller, en este cambio que hice Sí, en la web, en un plan divino. Y bueno, pues y poco a poco sí, vamos a puede ver tener qué algo hablamos. de relación. Bueno, pues nada, sencillamente lo que puede ser un motivo de esta charla es dar una actualización de lo que en su momento hablamos y enmarcarlo un poquito primero con unos antecedentes para recordar pues cuál es la situación y poder entender el proceso en el que estoy ahora mismo inmerso y que creo que tiene cierto interés. Bueno, pues si no para todo el mundo, por lo menos para personas que estén un poco cercanas a estas cuestiones, ¿no? Todo Mm. empieza pues hace unos años en los que, bueno, pues yo me siento atraído por la cuestión de la proyecciología, la proyección fuera del cuerpo, y viene a raíz de ver pues un librito de Waldo Vieira en una librería que se llama Diario de Experiencias fuera del cuerpo. Es un librito que ahora mismo además estoy explicando en una serie en Espacio Sutil. Sí. Y bueno, pues me hago un curso y resulta pues que al hacerlo, pues muy bien, muy interesante, pero se empiezan a abrir algunos canales, ¿no? Cuando digo abrir canales es sencillamente pues que algunas de las limitaciones que tenemos de percepción pues se empiezan a liberar, ¿no? Sí, y tú me Y acuerdo que nos comentaste en la anterior charla, alguno de las aperturas, y ahora en una charla previa que acabamos de tener, pues has contado que se han abierto un par de ellos, pero también unos que ya estaban cuando fuiste a una experiencia de toma de sustancias. sí, 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 efectivamente. Yo pues también un poco por ese afán de experimentar, desde el punto de vista también pues de llevar un poco la cuestión de la espiritualidad también como unas experiencias y hacer investigación sobre el tema. Bueno, pues me fui a una toma de ayahuasca y de Bufo Alvarius y bueno, pues los dos canales que tenía abiertos, que eran el de la clarividencia y el de la clariaudiencia, esto en terminología de Waldo Vieira, de la Academia Internacional de la Proyecciología, pues se ampliaron un poquito a raíz de la toma de esas sustancias y resulta pues que ahora estoy en un proceso muy intenso en el que, bueno, pues estoy teniendo algunas experiencias que yo es lo que vengo en llamar un entrenamiento, ¿eh? Un Sí. entrenamiento. Y entonces, bueno, pues aparte de los canales habituales de clarividencia y clariaudiencia, que se han ido además intensificando, se han ido enriqueciendo, pues ahora tengo ahora mismo unas experiencias en las que bueno, pues estoy un poco en contacto con algunos desencarnados de la clase de la más baja clase, ¿no? De los más densos, los más psicóticos, también les llama Waldo Vieira. Sí. Y bueno, pues el entrenamiento consiste pues en tener cierta familiaridad con estos seres. Yo, bueno, pues afortunadamente, como son ya muchos años, pues hay una ventaja que tengo y es que miedo no tengo y tengo una contemplación del asunto pues bastante objetiva, con lo cual pues el miedo queda excluido. Lo hago por una cuestión de asistencia, es decir, de asistencia espiritual, que esto pues es algo que en la filosofía de Waldo Vieira es el motivo principal. Él lo llama cosmoética, ¿no? Es poder dar asistencia
extrafísica pues a todos los seres que la necesitan, que es uno de los motivos más bonitos y más interesantes de... Claro, pero tú me has hablado de repente como que hay un nivel más gordo, por así decirlo, un nivel más intenso de permiso que les das, y ahí es Sí, donde yo te quería, bueno, pues quería poner un poco la alerta en el sentido de decir, bueno, porque la teoría que podríamos barajar de por qué somos capaces de atraerlos o de convivir con ellos es sí, a través de lo que te cuenta, por ejemplo, Miller, que él también los siente en sus talleres y le cuenta a sí, las personas que a lo mejor las personas no saben que los tienen, pero los tienen y los han pillado a lo mejor, por así decirlo, fuertemente en algún taller de Osho, en alguna cosa así, que muchas efectivamente. veces sirven para estas cosas desprevenidamente. Entonces, es a través de una especie de resonancia por las heridas que compartimos, emocionales, heridas en el cuerpo que él llama cuerpo espiritual. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cuerpo emocional en estas charlas o cuerpo...? Cuerpo emocional. En realidad, hacer una diferenciación pues es simplemente a efectos explicativos, porque no puedes hacer... Cuando tú estás en un cuerpo físico, estás con el cuerpo energético, el emocional, el mental, superpuestos, con lo cual todo está unido en una multidimensionalidad. Entonces, hacer Ya. distinciones es simplemente pues, a efectos esquemáticos, pero nada más, ¿no? Sí, bueno, Miller lo cuenta de forma, lo que él ha comprobado en teoría, que ese es otro tema que tenemos que hablarlo, de lo que es verdad, lo que es mentira y hasta qué punto podemos ser relativos en esto y dónde puede haber una trampa o no puede haberla. Esto sería como para otras charlas quizás, yo no nos va a dar tiempo a lo mejor en esta, pero ese sería un poco uno de los temas principales, aparte de este tan práctico de comprobar y tener y cobrar cada vez más conciencia, que eso ya de por sí es interesante, de Sí. la presencia y de estos y de cómo resuenan o cómo se conectan, porque tú me has dicho antes que se están conectando como de una forma más intensa, incluso has nombrado partes del cuerpo y como una especie de que los notas más dentro. ¿Cómo era eso? Bueno, pues mira, esto por no dar mucho rodeo y ir directamente al grano, todo esto viene de que yo en un momento dado doy un permiso. El permiso es, pues, bueno, es un permiso que yo doy consciente, pero que no soy consciente de las implicaciones de darlo. Y voy en el proceso dándome cuenta de las implicaciones que está teniendo haber dado ese permiso. El permiso es poder llegar a tener una interactuación pues, más intensa con los seres de la dimensión colindante, que le llamo yo, ¿eh? Sí, Y bueno, se está materializando en lo que se conoce, sin crear con este término, pues tampoco ninguna alerta en nadie, ¿eh? En lo que se conoce como posesión, ¿de acuerdo? Entonces yo noto bueno, pues que me entran directamente pues en un enganche. El cebo siempre es intentar captar la energía, que de eso hablamos ya en la otra sesión, y con la excusa de intentar captar una energía, pues bueno, el permiso es que tú dejas que ese ser pues se te enganche, te empieza a captar la energía y empiezas a realizar una experimentación con esa nueva situación, ¿no? Y entonces, bueno, pues por supuesto, yo lo que digo es que no debe generar alerta porque esta cuestión de la posesión no es como en las películas. En las películas, pues si hay un ente desencarnado de muy baja densidad, muy psicótico, que posea a una persona, pues seguramente la doblega en cuanto a su identidad y puede suplantarla y puede incluso, bueno, pues llevarla a la locura, ¿no? Pero en este caso es un proceso muy controlado en el cual, pues lo único que digamos experimentos son una serie de sintomatología física como consecuencia de que tienes, bueno, pues algo que está dentro, que está enganchado. Entonces, bueno, pues es una experimentación un poco con toda esta cuestión sin en ningún momento, por supuesto, que haya pues ni una captación de la identidad, ni una suplantación, ni nada de nada. O sea, eso pues, claro, hay que tener un cierto entrenamiento sobre todo pues en la cuestión de que se te quite el miedo para poder afrontarlo y realizarlo, ¿no? Y es un entrenamiento muy intenso, bastante potente y es un poco la actualización que yo quería dar hoy sobre esta sí. cuestión. Vale, entonces lo que pasa es que a mí me salta un poco la mosca detrás de la oreja, no se dice así, estoy mezclando dos dichos por hacer una broma, pero que por el tema también que me has contado antes, y vamos a pasar a eso, que es
que tú tienes como mucha conciencia ya de una de las cosas que también Miller la aclara muchísimo, para mí me la aclaró mucho, que es el tema de que por la noche con el cuerpo que él llama espiritual, y él lo simplifica, no tiene por qué hablar de cuerpo mental ni de cuerpo nada, simplemente vamos por planos diferentes dimensionales por la noche sí, dependiendo de la condición de nuestra alma, de lo que nos permita la sí, condición de nuestra alma. Eso es su teoría, que no es una teoría para él, o sea que es como... Entonces, es lo que practica, lo que recuerda de 2000 años, en teoría. sí, Entonces, este tema de que por la noche tenemos esa vida que es igual de real o más con el cuerpo espiritual y el cuerpo físico se queda ahí enganchado al espiritual, entonces tú decías que también se te había aclarado muchísimo más, pero sin embargo, sí. que no tenías a la vuelta como de verdad el encaje de poder decir, ah, pues sí, de poder recordarlo plenamente, en toda su riqueza quizás, y como... Entonces a mí no se me da por proponerte, bueno, cuéntalo tú, eso es lo que pasaba y Sí, ya lo sí. propongo. Sí. Bueno, sencillamente es que yo lo que interpreto es que pues una vez que tú das un determinado permiso, pues empiezan a suceder algunas cuestiones, ¿no? Bueno, pues una de las cuestiones que suceden, que la he comentado, es esta, poniéndola entre comillas, de ser poseído y de tener esa experiencia. Y otra de las cuestiones es empezar a ser consciente de que en los viajes que todos hacemos multidimensionales cuando estamos durmiendo, que se realizan en el estado de sueño profundo, que es un estado de sueño en el que, bueno, pues todavía ahora mismo los aparatos que hay de medición pues no captan qué es lo que ocurre. Entonces ahí pues hay una especie como de viaje todas las noches multidimensional en el que visitas pues otras áreas de experiencia que tú estás teniendo, que está teniendo pues tu identidad central, ¿no? Sí. Tu identidad ahora mismo aquí en Madrid, por ejemplo, la tuya y la mía es una de unas cuasi infinitas identidades que mantiene el ser interno por ahí, y entonces por las noches lo que vas es de visita, ¿eh? Pues bien, la cuestión que ocurre es que yo estoy notando muchísima actividad en ese sentido, y cuando me despierto lo que hago es un mecanismo pues un poco como de traducción o de defensa, que es de toda esa experiencia que he tenido, hago una traducción muy simple, onírica, como una especie de imagen que se queda como si hubiese sido un sueño, pero que tú mismo te das cuenta de que no ha sido eso. Dices, hombre, pero es que esto lo acabo de traducir yo de una forma muy simplista, y lo que siento es que he tenido una experiencia que han podido ser una vida entera por ahí. Ya, y lo que yo te quiero ahora proponer como Sí, idea, que puede ser o no, es lo sí, siguiente. Si no va a ser un poco una trampa el hecho de que estos señores por el día tomen un poquito más de la cuenta de control del cuerpo físico y por lo tanto de las incomodidades que puedas experimentar luego en el cuerpo espiritual, en los diferentes planos, y también de cómo se puede llegar a traducir las experiencias que acabas de decir que no terminan de engarzarse, digamos, con la memoria, cuando la experimentas la memoria en lo físico. sí, Entonces, de repente podríamos, si ejercemos la sospecha, así por prevenir, que a veces vale más que curar, decir, bueno, ¿no será como hipótesis que estos señores de alguna manera podrían incluso estar entorpeciendo? Porque imagínate que los trabajos que haces, que bueno, yo eso que has sí, dicho de que el ser interior ya tiene las identidades, yo ahí, yo no, yo diría, yo propondría otra versión que, sí, digamos, que es que tú eres un alma cuya primera experiencia aquí en el cuerpo físico y cuerpo espiritual es esta, y dependiendo de la condición, cómo se haya visto oscurecida desde nuestro nacimiento o no, pues ahora vas a tener ya una serie de... Y todos estamos teniendo estas experiencias, eh, pero que no son como que ya están nuestras identidades plenas. Esto sería como mi propuesta, pero ahora me he apartado del tema, que era el tema de las hostias, a ver si van a estar aprovechando tus heridas emocionales, las heridas que todos tenemos, como también has dado un poco un permiso, que también por otro lado viene bien, porque estás sí, experimentando en lo físico, pues la entrada y la salida, bueno, de otras maneras más controladas que también, sí, pero a ver si también va a tener este matiz de decir, no estará entorpeciendo trabajos que podían ser más productivos para el todo, en el sentido de que, sí, oye, ahí dentro, cuando tú estás en el cuerpo espiritual por esos planos,
tú tienes tus guías celestiales, que son súper elevados, igual que los tenemos aquí cuando estamos en el físico. Ellos, esos desencarnados, también son un alma que tienen sus guías celestiales, pero bueno, eso ahora no entra al tema. Pero digo yo, la interacción a lo mejor con los guías celestiales dentro de esos planos por la noche, podrías recordar a lo mejor muchas más cosas de eso, o podría ser todo lo que hicieras allí a lo mejor todavía más fructífero si no estuvieran a lo mejor tirando de aquí de tu cuerpo por el día, por el hecho de que les hemos dado un permiso X, y a lo mejor están así como metiendo un poquito de ruido, distorsión. Bueno, ya me entiendes. No sé Sí, cómo te suena. yo ahí te daría pues un par de pautas que creo que son muy, muy importantes y creo que cualquiera que pueda estar oyéndolo, si tuviese alguna experiencia de este estilo o parecida o lo interesase tener, hay un par de pautas que hay que tener muy claras. La primera es el que nunca, nunca, nunca se te olvide quién eres realmente y tu poder. Y que estás por encima de toda oscuridad que pueda representarse en esta dimensión o en cualquier otra. Si tú tienes en cuenta eso, tienes mucho ganado porque efectivamente puedes encontrarte con procesos en los que se te pueda intentar doblegar tu voluntad y llevarte a una confusión extrema, pero si tú estás muy firme, eso lo va a esquivar, lo va a evitar y va a impedir que tengas una deriva psicológica con ese tema porque tú tienes muy claro una serie de principios, ¿no? Esa es la primera pauta. La segunda pauta es que es como una especie de axioma que yo, bueno, pues lo he asumido y lo tengo muy claro y lo he asumido pues en base a mi experiencia. Yo no le puedo transmitir cómo he asumido este axioma a nadie si no lo tienen en su experiencia. Pero en mi caso es que toda experimentación es válida en estas cuestiones porque tarde o temprano todos los huecos de aprendizaje que necesitas realizar los tienes que realizar. Es como un puzzle que tú tienes que ir poniendo las piezas y al final es que tienes que poner todas las piezas. Entonces, bueno, pues hay gente que las pone de una forma, gente que las pone de otra. Y Ya, yo pero creo bueno, que no hay experiencia que no sea válida. vale, pues esto ¿Mm? que me estás contando, yo te lo tengo que rebatir en este mismo momento, Bueno, porque, para eso está. porque para eso estamos, para montar Claro, para enriquecer. un partido de tenis. Sí, 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 sí. Que, claro, porque sería, yo noto como mucho relativismo, ¿no? Sí. Es decir, toda experiencia es válida. Entonces tú dirías, no, pues entonces yo me tengo que poner aquí a asesinar a alguien ya, ¿no? Porque ¿cómo me voy a quedar en mi alma sin esa maravillosa experiencia? No, no, no. Ese sería un caso extremo, Eso es muy pero de vamos a ver, Ramta. pero con ese Eso es caso muy de caritativo, Ramta. ¿es muy qué? Es muy de Ramta eso. Claro, pero Eso bueno, sería una mala interpretación de Ramta, te diría. No, no, yo lo que me refiero es, yo me baso un poquito más en que asumiendo la primera pauta, claro, si tú no asumes bien la primera pauta, esto pues no es recomendable, efectivamente, no es recomendable. Pero si tú tienes bien asumida la primera pauta, es que nos falta tiempo para acumular un acervo de experiencias completo, diverso, multidimensional y hacer pues todo lo que puedas hacer, claro, siempre teniendo clara la primera pauta, porque es que si no, la deriva puede ser tremenda, lógicamente, ¿no? claro. Pero se trata entonces de distinguir un poco, que es a lo mejor algo que ya estás aprendiendo a distinguir o Sí, podrías tener conciencia de aprenderlo a distinguir en las experiencias del plano espiritual multidimensionales que dices, tener muy clara la diferencia entre experimento y experiencia. O sea, de cuando tú estás a propósito y sacando rédito y sacando aprendizaje de una sí, cosa que dices, vale, voy a experimentar con estos hechos ahora yo concretos y además sé que estoy alineado, sé que estoy con mis guías celestiales, sé que no me estoy autoengañando y quiero sí, experimentar las leyes de este ámbito. Y entonces esa diferencia experimento y experiencia. sí. Bueno, sí, sí hay diferencia entre experimento y experiencia, pero fíjate, la diferencia es experiencia es género y experimento es especie, con lo cual de un experimento también obtienes experiencia al final. Claro, porque la experiencia no puedes acotar lo que es una experiencia y lo que no lo es, ¿sabes? O sea, todo es experiencia en realidad. Tú imagínate un alma desencarnada oscura, que estamos ahora mismo hablando de ellas, muy psicótica, ¿no?
Bueno, pues es que es su proceso. Es que es su proceso. Es que además, ¿quién te dice a ti que nosotros en el pasado lineal de la ilusión no hemos estado ahí? Claro. Sí, Y pero ahora ¿cuál es estamos el en un propósito? punto diferente. O ¿Perdón? estamos, bueno, diciéndolo desde otro punto de vista, ¿quién te dice que ahora mismo simultáneamente a tu experiencia actual como Iván Domingo no estás teniendo otras experiencias en las cuales eres un desencarnado psicótico? Claro. Claro, claro. O sea, que es Claro. que la relatividad en el fondo viene traída por la inmensidad lógica que tiene que ser la experiencia cósmica de simplemente vivir. Es que tienes que pasar por todas las experiencias y Ahí bueno, es cuando empiezan los has problemas. Ahí es pasado en donde el empiezan los pasado, problemas. linealmente has estado en el pasado, pero también hay que entender que es que simultáneamente ahora mismo estás teniendo experiencias de gran elevación y experiencias también pues de menos elevación. Ya, pero ahí es donde nos entra, ahí me entra la temblera de la debilidad de la nueva era y del relativismo. Y ahí es donde veo que está el problema. Eso es lo que Sí. habría que ver si tú eso, si sirve o no hablarlo. La Y clave es la primera pauta, Iván, de verdad. Como la primera pauta no la tengas clara, te puedes perder en una maraña que al final no aumentas, no expandes tu conciencia, que es lo realmente interesante. no, pero Si es tú que no, es tienes que yo la pauta de quién eres, yo la primera pauta te la expresaría, si me permites, de la siguiente manera, si seguimos, por ejemplo, lo que Miller, sí, que es Jesús, tiene recuerdos de 2000 años, que eso es sí, otro tema que trataremos si acaso en las siguientes charlas. Lo que este señor te dice es simplemente que, bueno, nosotros la verdadera dicha sí, proviene de hacer las cosas en armonía con la verdad y con el amor. Por eso es muy importante meter, y ahora espera que, no que termine, sí, meter en esa máxima del que la verdadera dicha es estar y alojar cosas dentro, a cada vez más a propósito y más a conciencia en el alma, porque nosotros estamos grabando todo el rato en el nivel del alma, que no es ninguno de estos cuerpos de lo que estamos hablando. Esto es sí, como nos lo cuenta Miller, claro. alojar cada vez más a propósito cosas que están en armonía y limpiar cosas que no lo estén y también dejar de tener ausencia de deseo de hacer cosas, o sea, de no estar en el limbo sin tener pocos deseos de hacer cosas en armonía con el amor y la verdad. Entonces, esto sería como la máxima, pero le queda el añadirle que en realidad es así y es solo así como nosotros nos conocemos a nosotros mismos como alma, porque el alma es creación de Dios y Dios no Sí, creó nada de todo ese error, nada de sí, toda esa oscuridad que permite que los sí. desencarnados, que nos permite aquí hablar de que, bueno, todo es relativo y el yin y el yang y el mal y el bien, no existe el mal, No, todas esas pero cosas, no, claro, pero mira, pero no, no, nos estoy vamos acercando, categorizando. Iván, porque mira, No digo que tú digas eso, pero que que cuando nos metemos en nubes que pueden parecerse a la caricatura que yo he hecho, quizás te sienta como sí, caricatura, pero están esas dos cosas que yo presentaría como máximas, y entonces dime, sí. sí, no, pero fíjate, es que ahí nos vamos acercando yo creo que al punto clave. El asumir la primera pauta y tener clara cuál es tu naturaleza, tu esencia, el ser, Pero tu... vamos a ver, un momento, una pero forma tener claro, pero un momento, perdona que te interrumpa. La estás diciendo, de- eh, esa primera pauta es una forma la estás imponiendo como intelectualmente, es decir, yo No, no, intelectualmente no es me, sentido, entonces explica, claro, entonces explica qué es lo que te corrobora a ti en esa experiencia de que Mira, realmente estás ahí. una vez, claro, es que la primera pauta no puede ser intelectual porque la comprensión intelectual es condición necesaria, pero no suficiente de la comprensión. La Claro, comprensión profunda, completa, íntegra, por eso se llama integrar, es la comprensión a partir de sentir lo sí, que intelectualmente tienes en mente, sentirlo e integrarlo como que eres eso, ¿no? Entonces, claro, la primera pauta, yo lo he dicho así muy rápido, pero es un convencimiento tan profundo en tu ser de lo que eres que a partir de ahí marca toda experiencia. Y entonces esta es la clave que te quería comentar, que una vez que tú sabes exactamente quién eres, cuál es tu papel y dónde vas,
cualquier experiencia ya la haces desde ahí. Entonces yo, por ejemplo, el que pueda dar un permiso para experimentar en este asunto siempre es desde el punto de vista de que yo voy a ayudar, voy a ser quien soy, voy a poner luz, voy a, pues en cualquier circunstancia en la que me encuentre en esta experimentación, ser un foco que ilumine, ¿sabes? Entonces, desde ahí es donde ya se entiende todo y cobra perfecto sentido. A mí lo que me sigue mosqueando un poco, que por eso deberías hablarlo más quizás y ponernos ejemplos prácticos quizás, me sigue Sí, mosqueando que emplees palabras como convencimiento, ¿no? Que sí. claro, tenemos que emplear palabras, Sí, pero viene de sentirlo, de que no hay un proceso intelectual, sino que es que tú lo sientes, o sea, es que soy esto, no hay otra cosa, ¿no? Es un proceso que no te lo da ni el estudio, ni la facilitación, ni la orientación, ni leer mucho, no, te lo da la experiencia. Entonces, cuando tú por la experiencia llegas a tener un sentimiento de que eres eso, no sé si lo explican como los planos de consciencia, ¿no? Pues a partir del cuarto plano, quinto plano, cuarto sería amor sentido, quinto amor expresado, el sexto plano sería pues un poquito verla a Dios en todo lo que te rodea y sentir que eso es así. Bueno, pues es ese tránsito, no es intelectual, porque intelectual sería una cuestión que sería un engaño, no sería llegar al punto final. Lo intelectual, pues ahora mismo es un precio que tenemos que pagar, dado que nos hemos inventado una conciencia inteligente para vivir estas experiencias ilusorias. Lo intelectual hay que sobrepasarlo. Si te quedas en lo intelectual, el lío que te haces es tremendo. Tiene que ser una convicción muy profunda y sentida que luego le da sentido y propósito a todo, claro. Es que si no, por eso estas experiencias que estamos comentando ahora mismo no podría tener sentido que nadie decidiese empezarlas así porque sí, sino que, bueno, pues es un proceso que te va viniendo cuando tienes cierta preparación, porque si no, vale, pero si en no te esos metes planes, en un mundo, vamos. sí, sí. Claro, claro. Pero, y esto, ya que has hablado de planos en la escuela esta o en otras cosas o en experiencias, ¿te ha venido claro que ahí están muchos otros a partir del séptimo también o Eh, no? yo creo que los 7 planos de consciencia tienen que ver con esa división de 7 dentro del 7. Es decir, aquí tendría 7 planos de consciencia en esta experiencia, pero que tienen una limitación en esta experiencia y, sin embargo, en la siguiente dimensión, en el siguiente tránsito, pues hay otros 7 planos que tienen un avance mayor, ¿no? Entonces siempre va así, de 7 en 7, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que le veo bastante sentido a lo de los niveles de conciencia, porque creo que es perfectamente apreciable, además, en lo que vemos en el día a día de cada persona, ¿no? Dice, bueno, pues el mundo todavía tiene muchísima gente en nivel 1 de supervivencia y reproducción. Hay mucha gente en el 2 de dolor y sufrimiento. Hay mucha gente ahora mismo en el 3 de poder y victimismo. Y luego pues también ya va viendo gente en el de amor sentido y unos poquitos en el de amor expresado. Y ya pues casi nadie, muy pocos, en el de ver a Dios en todas las cosas. Y pues no hay nadie, salvo alguno iluminado, pues en el de yo soy Dios, ¿no? Que es el séptimo nivel de conciencia, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho sentido porque perfectamente cuando lo entiendes puedes encajar toda la experiencia físico-material que estás viviendo, mundana, según esos parámetros. Sí, sí. Ya. Bueno, esto no coincidiría con la versión de Miller, y si lo de Miller es cierto que lo ha comprobado con el amor divino, que no es el amor natural, que eso es lo que trataríamos en esta o en otros momentos, Sí, bueno, pues habría un poquito de trampa por ahí, pero ya lo veríamos, y es una cuestión que lo importante es experimentar como ya estás haciendo, y cada uno pues a su manera en realidad ya estamos experimentando y tener conciencia de ello, ¿no? Por la noche, pues sí, eso, sí. intentar tener cada vez más Mira, conciencia. yo hay una cosa que estoy muy de acuerdo con un poco, pues, digamos, las tesis que tú últimamente vienes manifestando. Y estoy muy de acuerdo y por eso mismo creo que son perfectamente armonizables con el resto, pero es que es un nivel de comprensión mayor que abarca tus tesis y abarca
las tesis que viene sosteniendo ahora mismo el resto de la gente que está estudiando espiritualidad, pero es que hay que entenderlo. Y es lo siguiente, si tú te vas a los textos, tienes que pasar un proceso de comprensión de los textos que hasta que no acaba no los comprendes. Y mientras te puedes perder. Y te puedes perder en la intelectualización, y te puedes perder en el ego espiritual, y te puedes creer un montón de cosas que son procesos que tienes que pasar. Y es así. Pero hay una trampa ahí. Y eso lo tengo muy claro. Ahí hay una trampa porque, o sea, yo lo sé, el libro de Urantia, por ejemplo, o sea, que he machacado algunos de estas y cosas de Set y todo eso también. Y no, y realmente hay, o sea, es que hay que armonizarlos todos. No, que va, no se puede, no se puede. No, porque es que tú no sabes de cuál es el propósito del que vienen y realmente de las intenciones que hay sobre el planeta y de lo importante que es para el poder y para las adicciones de poder de los otros planos. ¿Tú crees que los otros planos son todos benignos y que todos, o sea, que todo está bien y todo eso? Y no es ni eso, ni tampoco es que digamos que existe, el mal es más real, ni es real, no. Pero es que no es, o sea, no es, es mucho más, hay que meterle mucha más, o sea, yo solo lo tengo súper claro. O sea, de que tienen mucha mala leche. Y espera, por ejemplo, vamos a coger un ejemplo simplemente, que es el tema de la reencarnación. Eso es el tema de que cuando uno luego con el cuerpo espiritual, sí. Si uno es el alma y ese cuerpo espiritual sigue por los planos, entonces la reencarnación, hay una versión, la versión de Miller, o es verdad esa o es mentira. O sea, no hay un término de medias. Y las verdades conllevan amor. Entonces, cuando tú encuentras la verdad, siempre tiene que ser compatible con el amor. Entonces, por eso te digo que hay una trampa con el tema de armonizarlo todo. No, lo que se trata de armonizar las cosas nosotros con Dios para no someternos, para realmente que nuestra alma no se degrade en el sentido de que estamos aceptando dentro creencias falsas que nos desarmonizan con la verdad divina y con el amor divino. Y ese es el problema. Y eso existe para Miller. Y nosotros, dependiendo de cómo sea la condición de nuestra alma, será lo que atraigamos o no. Entonces, lo que yo te sugiero y que tengo cada vez más claro es que hay un sí o un no. Hay esas creencias o son así, como dice Seth, por ejemplo, en cuanto a la reencarnación, o no lo son. Y ya está. Entonces, bueno, ya esto es un tema que nos da para mucho en estos momentos, pero puedes decir, sí. Sí, no, yo mira, me gustaría dar una explicación un poquito en un par de minutos para por lo menos el que se pueda explicar en qué situación me encuentro yo con respecto a esto, ¿no? Y yo me encuentro en la siguiente situación. Efectivamente, el punto central de la realidad es Dios y su amor. Eso es evidente. Y entonces, bueno, pues yo a eso le llamo el entorno divino, le llamo el plano de planificación absoluto. Vale. Y a partir de ahí, pues surgen muchas experiencias. Un momento, ¿tú tienes relación directa con ello ahora mismo ya, sí o no? Yo... Espera, no te lo digo en el plano teórico. Cada uno como alma tiene relación potencialmente ya con Dios igualitaria, por así decirlo. Sí, directa. Eso sí lo acepta. Muy bien, Dios. ¿Y Dios querría que tú desconozcas la verdad de algo, si es algo verdad o es mentira? Tampoco, ¿no? Porque Dios es un Dios bondadoso. No lo quiere, claro. Vale, ya sigue por ahí. No terminemos aún, pero yo voy a ir complementando, si me permites, con lo que, para ya, como vamos a cerrar dentro de unos minutos breves, lo podemos ir haciendo así, un poco, si no te interrumpo demasiado. Pero sí. Mira, el que él no lo quiere es una simplificación, porque hablar en esos términos no deja de conformar una imagen antropomórfica de Dios. Entonces, claro, porque es que Dios no lo quiere. Bueno, Dios realmente lo que es una continua expansión del amor, ¿de acuerdo? Espera un momento, para millas. Sí. Entonces, no estás aceptando que si él creó la posibilidad de la personalidad, no es que sea una personalidad súper
posiblemente más tierna que cualquiera de los padres y madres que puedas conocer aquí, y más objetivamente particularista, especial, con un tratamiento especial, como la personalidad es eso. Entonces no estarías aceptando lo de Urantia. Si tú defines a Dios como rasgo principal, es que lo Durantia, expansión de amor, lo Durantia es dualista, claro, lo Durantia es dualista, lo Durantia hay que armonizarlo mucho. no, Es dualista hablar total. de personalidad. Sí. Y eso sería un rasgo No, fundamental. mira, hay una cosa que hay que partir de ella, Iván, que es estas experiencias que estamos viviendo. En estas experiencias se manifiesta la creencia en el mal, ¿no? O sea, eso está claro, es evidente, ¿no? Miras la historia de la humanidad, miras cómo está el mundo y se manifiesta la creencia en el mal. O sea, aquí se manifiesta, seguro. Yo lo que te diría ahí que no es así. Te digo, lo que se manifiesta es las consecuencias de realizar actos que están en desarmonía con la verdad y el amor de Dios. Pues eso es la creencia en el mal. No, se manifiestan las consecuencias de las leyes para la manifestación de esas consecuencias ya están ahí y son todas amorosas para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Y por eso te digo que toda la nueva era y muchas de estas canalizaciones, al no presentarlo así, son a mala leche para que la gente no vaya directa al grano a sanar la condición de su alma. Son a mala leche, es lo que yo te propongo y que lo he dicho muchas veces ahí en los audios. Porque precisamente no es que exista el mal y el bien, ahí no está el problema, es que son todo leyes amorosas para mostrarnos a cada instante cuál es la condición de nuestra alma. Y entonces, yo creo que esos textos tienden a eso. O sea, finalmente su propósito es ese, lo que pasa es que no hay que quedarse por el medio enredado. Mezclando verdades y mentiras. Precisamente, gracias a Dios yo me he librado ya, no me he quedado nada enredado ni por el medio de nada. ¿Sabes lo que pasa? Que no estamos preparados para comprender directamente lo sencillo. Y entonces a veces la única forma de que avancemos es que enganchemos un cebo de enredo. Y de esa forma lo desmadejemos nosotros mismos una vez que nos metemos en él. Pero es que no tenemos ahora mismo otra posibilidad de conocimiento que no sea esta mente errática, completamente dualista. También me opongo a ello fervorosamente también, pero vale, o sea, es una idea para sacar. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo la cuestión de Miller y lo que tú estás defendiendo, nada más que lo conozco superficialmente. Entonces, tengo que oírte un poquito más para ir entendiendo lo que dices y ver si tiene posibilidad de armonización, claro. No, guay. Y estamos en eso, con esas charlas. Y esto es súper guay porque tú le añades este tema práctico de una forma, o sea, que es súper interesante. Y estábamos haciendo como un batiburrillo porque tú estabas presentando una cosa. Sí. Nos hemos cambiado la otra. Sí. No, pero es que tenía mucho que ver por el tema de que estabas hablando de... Si te acuerdas, puedes seguir, que ya tenemos que cortar dentro de 5 minutos. Pero... En 5 minutos, sí. Sí, pero hacemos una segunda parte, que está muy interesante. Sí. Dime. Estabas desarrollando una cosa, que si no la continuamos en el siguiente. Sí, lo del primer tema que he hablado, de lo del permiso y la experimentación y todas estas cuestiones, ¿no? No, ahora que ibas a desarrollar algo ordenado. Sí, es verdad, sí, bueno, lo del entorno divino, sí, que es que luego has empezado a hablar de otra cosa y se me ha ido un poco la pinza. Sí, lo del entorno divino. Entonces, bueno, pues por eso te decía, tú ahora mismo estás viendo aquí, bueno, llámalo como quieras. Yo he dicho que es las consecuencias de la creencia en el mal, de una mentalidad polar, y tú has dicho, bueno, pues que es una desarmonización con respecto a las leyes de Dios. Vale, pues da igual cómo sea, pero el caso es que ocurre, ¿no? Son los efectos de actuaciones concretas y actos en desarmonía con eso, y las leyes actúan automáticamente. Sí, perdón. Yo lo que te quería decir es que te imagines una pirámide y una pirámide en la cual hay un vértice y el vértice es el entorno divino y de ahí para abajo pues va bajando en confusión, ¿no? Y entonces nosotros estamos en la base de la pirámide, que es una confusión completa. Entonces, en esta confusión completa, lo que hay que tener muy claro es que hay apariencia de mal en muchos niveles, salvo en el vértice. Y tú eres el vértice. Entonces, en cuanto tú tienes claro que eres el vértice, la apariencia de mal que puedes tener por aquí, de engaño, que sí, que hay engaño, que hay oscuridad, que hay
pues todo lo que tú le quieras alimentar con tu creencia en el mal o con tu desarmonización con respecto a las leyes divinas. Pero a partir de que lo tienes claro, pues es que ya no lo alimentas, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues ¿Te puedo es comentar? mucho más sencillo. O sea, y en el momento dado en que, perdón, vuelve a repetir lo último, en el momento dado en que no eso, no lo alimentas. Sí, tú cuando tienes claro en lo que consiste la experiencia que tienes actualmente, y en cuanto tienes claro que en otros niveles dimensionales ocurre exactamente lo mismo que aquí, porque aquí también hay engaño, pues anda que aquí no hay un 99% de la gente completamente engañada ahora mismo por un 1%, total, pero en cuanto tú eres consciente de que eso es así, lo pasas por encima y no lo alimentas. Entonces, bueno, que sí, que nos quieren engañar, que hay una creencia en el mal brutal, que toma forma de muy diversas maneras y que eso nos puede enredar, bueno, y de hecho es que nos enreda, ¿no? Pero en cuanto tú lo tienes claro y no lo alimentas, es que todo se vuelve mucho más sencillo y mucho más fácil y es muy simple y vas al amor divino y a lo que eres y lo demás, bueno, pues te vuelves un espectador entretenido, nada más. Vale, no, ya te iba a decir medio en broma que tenías que darle un giro, tienes que darle un giro, me voy a poner así medio en broma a decirte, corre, dale un giro total a todo lo que estás haciendo porque te han capturado los Illuminati, ¿no? Como nos has dado esa imagen de la Bueno, pirámide. Y pues que oye, si me han capturado tendré que pasar por esa experiencia. Yo es que como creo que hay que pasar por todas, pues fíjate, es que sabes lo que ocurre, que en la evolución espiritual parece que tienes opciones, pero no tienes demasiadas opciones. Si tú algo no lo tienes claro, tienes que pasar por un proceso de aprendizaje, pues como sea. Y entonces, pues porque efectivamente, pues tú ahora mismo tienes una cosa clara y yo tengo otra cosa clara y no es difícil que puedas trasladarme tu experiencia porque el grado de confusión en el que estamos en estas experiencias es tan grande que no es trasladable la experiencia de uno a otro. Entonces, cada uno tiene que tener la suya, ¿sabes? Vale, no, pero claro, volvemos al relativismo y a todo. Entonces, lo que yo te quería comentar, que por no hablar ni de ti ni de mí, que esta persona te dice que el amor divino no es el amor natural es el potencial con el que entramos aquí para poder expresar lo que llega hasta el plano 6, nada más, que ahí hay muchos matices donde podemos caer en muchas intelectualizaciones del error si no recurrimos rápido al amor divino y podemos retrasarnos mucho todo lo que sea y en realidad seguimos alimentando cosas y podemos volver abajo, podemos hacer muchas trastadas tipo reencarnación que son falsas todas, la mayoría. Y todo eso porque tienes que volver a muy arriba para poder reencarnar, que no se trata de reencarnar, ya no sé. Bueno, entonces no me lío. El tema del amor divino y del amor natural es una de las cosas claves, pero en esto es un sentido práctico. Por eso te decía no hablar ni de mí ni de ti. Este señor es un señor en la humanidad que a lo mejor no hay muchos que te dice que él lo ha comprobado en esta vida y en la otra, en la anterior, hace 2000 años, aparte de todas las vidas en los planos que recuerda y todo eso. Que el amor divino transforma el alma, no solo los cuerpos espiritual y físico, y el amor divino, si tú te conectas con ello, él te dice, no, mira, tenés esta experiencia para verificar si algo es verdad o es mentira, que es algo que ya hemos comentado alguna vez, que es, vale, tú te conectas, pasa es que tienes que tener ahí, claro, tienes que ya tener abierto el Espíritu Santo, porque el amor divino viene de fuera del alma, tienes que estar bastante ya como sabiendo quién tú eres realmente, que es el alma. Entonces, como lo llama él, entonces es muy simple. Lo que pasa es que nosotros estamos muy distorsionados porque no somos como niños pequeños, que esto, un niño pequeño, si lo empezara a hacer pronto, es muy simple, porque es decir, vale, si yo quiero saber si algo es mentira o es verdad, no tengo más que conectarme con el amor divino y expresar la afirmación que sea. Por ejemplo, la reencarnación tal como la piensa la gente y Seth, etcétera, es cierta. Si yo digo eso, una vez conectado con el amor divino se va a cortar, es el tipo de cosas que ha experimentado él, y eso te va a demostrar que esa cosa es falsa. Entonces, eso demuestra la benevolencia, entre comillas, de la personalidad infinita, que si la quieres llamar así en los estilos del horrible libro Durantia, de engañoso y mortífero que han dado. Si lo queremos mostrar en el S, demostrar, le tenemos ahí a Dios, y por eso no se guarda nada,
¿Sabes lo que entonces, ocurre? Que, mira, pero lo que quería incidir solamente, perdona que me enrolle demasiado, sí, lo que solamente quería incidir es que es una persona que te dice que es así y que sí, lo practica y que ese es el key de la cuestión. sí. Entonces, dime. No, que yo te vuelvo a hablar del tema de la confusión que hay aquí y que es difícil sobrellevar una confusión de este calibre. Entonces, mira, por ejemplo, el libro Durantia. Yo creo que el libro Durantia hay que armonizarlo tanto como la Biblia, pero tiene cosas que son coincidentes con esa tendencia a tener claro quién eres y a la única validez de la vía del amor divino. Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que hay que quitar la paja, porque tiene Ya. mucha paja de cuestiones que había que decirlas de esa forma en el momento en el que se dijeron, porque si no, pues no se hubiesen podido entender y bueno, pues no se hubiese aceptado ese texto, ¿no? Entonces, todos los textos les pasa lo mismo y lo que hay que hacer es un poco, pues, sacar la paja contextual de la época en la que se da y entender el por qué se dice como se dice e irse, pues, a la esencia, que al final, pues, es muy sencilla, es muy simple y es, Pero lo que te pues, propongo es que vale, di, ¿cuál es la esencia? esa, pues, pues, ¿quién eres? El amor, el amor, el amor, No, no, puro eres amor. un alma creada por Dios. En el Miller ha comprobado con el amor divino, eres media alma en realidad, creada por Dios, y no eres amor, es muchas más cosas. El alma es una cantidad de cosas, es lo más complejo que ha creado Dios en el universo y Sí, con una capacidad de transformación y de potencia de creación, etcétera, como bien sabes. Pero entonces, sí. eso de que somos amor y todo eso es una chorrada filipina, o sea que no, eso es para comer la oreja No, y que el se den tema es todas que las pseudoposesiones de espíritus arrogantes de planos hasta el 6 que están en el camino del amor natural y que se creen que son así, venga, vamos por aquí, va, a ayudar a la humanidad, una mierda ayudar a la humanidad. Entonces, pero lo que te Pero estaba te tienes diciendo, que dar cuenta en ese proceso. Es decir, ¿cómo vas a saber tú cuál es el camino si aquí no puedes saber nada? Entonces tienes que emprender el camino que se te presente y tú discernir a partir de ahí. pero tú me acabas de decir que en realidad era muy simple. No, pero es que, y ahí está la propuesta, que no te lo digo dogmáticamente. Y Sí, si fuera como tú has dicho, que realmente es muy simple, y con esto ya acabamos, que nos hemos pasado de sí, hora. Y si fuera como tú has dicho, realmente muy simple, y como tenemos relación directa con Dios, que es el creador, nada más y nada menos de todas las leyes, y como Dios no se sí, quiere esconder nada, nosotros podíamos recibir a cada instante toda la información que necesitábamos para tener la verdadera dicha, tal como Dios quiere, y nosotros queremos tenerla con Él y con los guías celestiales, que también los tenemos del plano 8 y más allá. Si sí, nosotros tenemos todo ese aditamento súper simple, súper bonito, una relación directa con Dios, está sí, todo distorsionado, sí, pero no necesitaríamos nada más que eso. sí. No necesitamos nada, Bueno, y lo que te propongo es que no solo necesitamos nada más. un matiz y ya lo dejamos ahí. Es que yo, de todos los textos, lo que interpreto es que te exhortan a eso. Oye, llegará un momento en que tengas que pasar de todo lo que te digo e irte a Dios. Cuanto antes mejor. Directo. Ahí estamos en una, sí, muy contradictoria. El problema es enredarse con los textos, claro. Ya, pero en esas estamos. Claro. Lo O que está mucha pasa es gente. que la confusión es tan enorme que enredarse yo creo que es normal. O sea, que todo el mundo se enreda hasta que dice, pero ¿qué leches es esto? Yo tengo que ir directamente a Dios. Claro, y esa es la conclusión sublime que todo el mundo tiene que acabar alcanzando. Por una vía o por otra. Sí. Claro. Y lo que hemos dicho, bueno, pues ya seguimos por aquí o lo que Bueno, sea. has visto cómo al final estamos muy cercanos, sino lo mismo, ¿eh? Sí, no, ahí sí, sí como punto de unión en esto sería lo único prácticamente que importaría, sí, vamos, que Si al no hay. final ese es el propósito de todo camino, pues lo que hay que hacer es tenerlo claro. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que hay que decirle a la gente es, oye, enredaos con lo que queráis, pero tener claro quiénes sois y que tenéis vía directa, punto. Y os sobra todo. Y eso sí, estoy de acuerdo, Sí, totalmente. vale, pues ahí seguimos entonces con el. Iván, Venga, oye, muchas gracias un y fuerte dejo. abrazo y hacemos la segunda cuando quieras. Venga, muy bien, hasta Venga, hasta grabar luego. y jugamos también o cómo. ¿Eh?
cuelgo y dejo de grabar Sí, deja de grabar y comentamos. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.